Coraje, compasión y conexión, los dones de la imperfección. Coraje, compasión y conexión, los dones de la imperfección. Practicar el coraje, la compasión y la conexión en nuestra vida diaria es lo que nos permite darnos cuenta y convencernos de que somos personas valiosas. Lo fundamental es practicar estos valores de forma constante. La teóloga Mary Daly escribe: el coraje es como una predisposición, un hábito, una virtud. La forma de adquirirlo es realizando actos valientes. Es como aprender a nadar nadando. El coraje solo se aprende poniéndolo en práctica. Y lo mismo podemos decir de la compasión y de la conexión. Para que la compasión pueda entrar en nuestra vida, es necesario que nos dediquemos a actuar de forma compasiva con nosotros mismos y con los demás. De igual modo, solo podemos sentirnos conectados si somos nosotros los que tendemos la mano y nos conectamos con la gente que nos rodea. Antes de definir estos conceptos y de contarte cómo funcionan, quiero mostrarte de forma práctica cómo actúan juntos en la vida real. Quiero que veas qué hay que hacer para ejercitarlos. Lo que viene a continuación es una historia que me sucedió a mí y que está relacionada con el coraje que se necesita para tender la mano. La compasión que surge al decir a mí también me ha pasado, y las conexiones que alimentan nuestro convencimiento de que somos personas valiosas. La crisis de vergüenza de una mercenaria. Un día recibí una invitación de la directora de una gran escuela pública de enseñanza primaria y el presidente de la Asociación Escolar de Padres y Profesores para hablar ante un grupo de padres sobre la relación que existe entre la resiliencia y el establecimiento de límites. Por aquel entonces me encontraba en pleno proceso de recogida de datos sobre cómo ser padres y educadores de todo corazón. Así que semejante oportunidad me hizo mucha ilusión. Ni imaginaba en la que me estaba metiendo. Nada más entrar en el auditorio de la escuela, sentí una especie de vibración muy extraña procedente del grupo de padres. Parecían estar bastante agitados. Pregunté a la directora si había algún problema, pero ella se encogió de hombros y se alejó. El presidente de la Asociación de Padres y Profesores tampoco quiso decirme nada. Yo lo achaqué a mis nervios e intenté sacudirme aquella sensación de encima. Desde la primera fila de butacas escuché la presentación de la directora. Debo aclarar que las presentaciones en público siempre me resultan de lo más incómodas, porque mientras alguien se dedica a repasar mi lista de méritos, yo intento en secreto aplacar las ganas de vomitar y me convenzo a mí misma de que no debo salir corriendo, pero aquella presentación superó todo lo que había experimentado jamás. La directora hacía cosas como: puede que no os guste lo que vais a escuchar esta noche, pero debemos oírlo por el bien de nuestros hijos. La doctora Brown está aquí para transformar nuestra escuela y nuestra vida. Nos va a poner firmes, nos guste o no. Hablaba muy alto, en tono agresivo, y parecía estar enfadadísima. Me sentí como si me estuvieran presentando para participar en un combate de lucha libre. Solo faltaban para completar el cuadro una música rapera y unas cuantas luces estroboscópicas. Volviendo a la vista atrás, comprendo que debería haberme acercado al estrado para aclarar la situación. Tendría que haber dicho, por ejemplo: perdonad, pero esta situación me está haciendo sentir muy incómoda. Me hace mucha ilusión estar aquí, pero quiero dejar claro que no he venido a poner firme a nadie. Tampoco quiero que creáis que voy a intentar transformar vuestra escuela en una hora. ¿Alguien me podría explicar qué es lo que está pasando? Sin embargo, no lo hice. Me limité a empezar a hablar con mi actitud vulnerable habitual, esa con la que pretendo transmitir el mensaje de: soy investigadora, pero también una madre que tiene que pelear con sus hijos. La suerte estaba echada. Aquellos padres no estaban receptivos. Lo único que yo percibía era una fila tras otra de miradas furibundas.
Delante de todo vi a un hombre con los brazos cruzados y los dientes tan apretados que parecía que se le iban a saltar las venas del cuello. Cada 3 o 4 minutos se revolvía en el asiento, ponía los ojos en blanco y soltaba los suspiros más fuertes que había oído jamás. Eran tan potentes que casi no me atrevería a llamarlos suspiros, más bien daba la impresión de que estuviera exclamando algo parecido a un «ejem». Aquella conducta tan desagradable molestaba visiblemente a las personas que se encontraban sentadas junto a él, y si bien el resto del auditorio seguía mostrándose inexplicablemente descontento conmigo, aquel hombre estaba consiguiendo que la velada resultara insoportable para todos. Como experta, profesora y conductora de grupos que soy, sé cómo manejar estas situaciones y normalmente me siento muy cómoda haciéndolo. Cuando una persona está molestando a los demás, solo tenemos 2 opciones: ignorarla o hacer una pausa para reprocharle en privado su conducta inapropiada. Sin embargo, aquella grotesca experiencia me había dejado tan aturdida que hice lo peor que podía haber hecho en una situación semejante. Intenté impresionar a aquel hombre. Me puse a hablar más fuerte y me animé. Cité estadísticas espeluznantes tomadas de distintas investigaciones, capaces de poner histérico a cualquier padre. Renuncié a mi autenticidad y administré a mis oyentes una buena dosis de «más os vale escucharme, o vuestros hijos van a dejar la escuela en tercero, se van a fugar de casa, van a convertirse en drogadictos y van a cometer todo tipo de excesos». Imposible. Nada de lo que dije consiguió impresionarle tan siquiera un poquito. No me concedió ni un sutil asentimiento de cabeza, ni una ligera sonrisa. Lo único que logré fue poner histéricos a los otros 250 padres muy enfadados ya de por sí antes del episodio. Fue un desastre total. Intenté cooperar con alguien como aquel hombre, o pretender ganarle es siempre un error, porque significa renunciar a tu autenticidad a cambio de hacer todo lo posible por obtener su aprobación. Dejas de creer en tu valía personal y empiezas a afanarte por conseguir que el otro la reconozca, y eso era ni más ni menos lo que yo estaba haciendo en aquel momento. En cuanto terminé la charla, recogí mis cosas y caminé, o más bien corrí, hasta el coche. Salí del aparcamiento mientras notaba cómo se me iba encendiendo la cara por momentos. Me sentía muy pequeña y el corazón me latía a 100 por hora. Intenté no dedicarme y repetir mentalmente mi estúpida actuación, pero me era imposible dejar de pensar en ella. La crisis de vergüenza se estaba cociendo. Cuando los vientos de la vergüenza me azotan por todas partes, me resulta casi imposible encontrar un enfoque positivo de la situación o recordar algo bueno de mí misma. Por eso me dediqué de lleno a la nefasta actividad de echarme una enorme bronca a mí misma diciéndome: «Dios mío, pero mira que soy idiota, ¿por qué hice semejante cosa?». El mayor regalo que he recibido por haber hecho este trabajo, y me estoy refiriendo tanto a la investigación como a mi propio trabajo personal, es que puedo reconocer la vergüenza en cuanto se presenta. En primer lugar, conozco los síntomas físicos que provoca en mí. Se me seca la boca, el tiempo se ralentiza, aparece la visión en túnel, me sonrojo y el corazón se me desboca. Sé que la dolorosa experiencia de reproducir en mi cabeza a cámara lenta una y otra vez lo ocurrido es una señal de alarma. También sé que lo mejor que podemos hacer en estos casos es algo que, a primera vista, parece totalmente irracional: poner en práctica el coraje y tender la mano buscando la ayuda de otra persona. Tenemos que admitir nuestra propia historia y compartirla con alguien que se haya ganado el derecho a escucharla, alguien que sepamos que va a respondernos de forma compasiva. Necesitamos tener coraje y percibir compasión y conexión, y lo necesitamos lo antes posible. La vergüenza odia que tendamos la mano
y contemos nuestra historia a otras personas. Detesta que la expresemos con palabras, porque no puede sobrevivir si la compartimos con los demás. Lo que la vergüenza le encanta es el secretismo, y por esa razón lo más peligroso que podemos hacer después de sufrir una experiencia vergonzante es intentar esconder o enterrar nuestra historia. Cuando lo hacemos, la vergüenza experimenta una metástasis. Recuerdo que dije en voz alta: necesitas hablar con alguien ahora mismo. Sé valiente, Brené. Pero ahora viene la parte espinosa de la compasión y la conexión. No podemos llamar a cualquiera, no es tan sencillo. Yo tengo muchos buenos amigos, pero solo existe un puñado de personas a las que puedo recurrir para que me muestren la compasión que necesito cuando estoy hundida en el pozo de la vergüenza. Si compartimos nuestra historia vergonzante con la persona equivocada, corremos el riesgo de que lo que hemos contado se vuelva contra nosotros y acabe convertido en más basura, volando por los aires en medio de una tormenta de vergüenza ya peligrosa de por sí. En una situación como esta necesitamos encontrar una conexión sólida, algo parecido a un árbol robusto, firmemente plantado en la tierra. Tenemos que evitar por todos los medios 1. La persona que escucha la historia y siente vergüenza ajena, en cuanto abre la boca, confirma lo horrorizada que debería sentirte. Luego se produce un silencio incómodo y a continuación tienes que ayudarla a que se sienta mejor, en lugar de ser ella quien te ayude a ti. La persona que responde con lástima: lo lamento muchísimo, en lugar de con empatía. Entiendo, sé lo que sientes, a mí también me ha pasado. Si queremos que un ciclón de vergüenza se convierta en algo mortal, no tenemos más que proferir: pobrecita, o esa versión tan pasiva-agresiva de que Dios te bendiga. 3. La persona que necesita que sea siempre un pilar de valía y autenticidad. No puede ayudarte porque se siente terriblemente defraudada por tus imperfecciones. La has decepcionado. 4. La persona a la que la vulnerabilidad la incomoda tanto que te riñe. ¿Cómo pudiste permitir que sucediera algo así? ¿En qué estabas pensando? ¿O qué busca a alguien a quien echar la culpa? ¿Y quién era ese tipo? Lo que se merecía es que le diéramos una buena patada en el culo. La persona que hace todo lo posible por mejorar las cosas y movida por su propia incomodidad se niega a reconocer que pueda llegar a actuar de forma idiota y tomar decisiones malísimas. Estás exagerando, seguro que no fue tan terrible. Yo creo que te estás pasando. Tú eres perfecta, todo el mundo te adora. 6. La persona que confunde la conexión con una oportunidad de superarte. Eso no es nada. Escucha lo que me pasó a mí en una ocasión. Es evidente que todos somos capaces de ser esas personas, especialmente si alguien nos cuenta una historia que encaja a la perfección con lo que a nosotros nos produce vergüenza. Somos humanos, imperfectos y vulnerables. Es difícil practicar la compasión cuando estamos luchando por recuperar la autenticidad y cuando nuestra propia sensación de valía personal está desequilibrada. Cuando buscamos compasión, necesitamos encontrar a una persona que tenga los pies bien plantados en el suelo, que sea flexible y sobre todo que nos acepte tal cual somos, con nuestras fortalezas y nuestras luchas. Necesitamos honrar nuestra lucha compartiéndola con alguien que se haya ganado el derecho de escucharla. Cuando buscamos compasión, buscamos una conexión con la persona correcta, en el momento correcto y sobre el tema correcto. Yo llamé a mi hermana. Hasta el colapso despertar espiritual de 2007, jamás había llamado a ninguna de mis hermanas ni tampoco a mi hermano para pedirle su apoyo durante un episodio de vergüenza. Tengo 4 años más que mi hermano y 8 más que mis hermanas, son gemelas. Antes de 2007 yo estaba
muy asentada en mi papel de hermana mayor, de hermana perfecta, es decir, estricta, mejor que nadie y con derecho a juzgar a los demás. Ashley estuvo fantástica, me escuchó y respondió llena de compasión. Tuve el valor de hacer referencia a sus propios problemas de autoaceptación para conectarse de verdad con lo que yo estaba experimentando. Y me dijo unas cosas maravillosamente honestas y empáticas, como, vaya, es una experiencia muy dura, yo también la he sufrido, detesto esa sensación. Es posible que eso no sea lo que mucha gente habría necesitado escuchar, pero para mí fue lo mejor. Ashley no se descentró ni se dejó arrastrar por la tormenta que había provocado en mí la experiencia sufrida. Tampoco fue tan rígida como para hablarme de manera brusca con críticas y acusaciones. No intentó hacer que me sintiera mejor, solo me escuchó y tuvo el valor de compartir conmigo algunas de sus propias debilidades. Yo me sentí totalmente expuesta y al mismo tiempo sumamente querida y aceptada, que es para mí lo que significa la compasión. Créeme cuando te digo que la vergüenza y el miedo no pueden tolerar este tipo de conexión tan poderosa entre personas. Por eso el coraje, la compasión y la conexión son exactamente las herramientas que necesitamos para el viaje hacia la vida de todo corazón. Y lo mejor de todo fue que mi disposición a permitir que alguien a quien quiero me viera tan imperfecta dio lugar a un fortalecimiento de nuestra relación que aún perdura hoy en día. Esa es la razón de que haya bautizado el coraje, la compasión y la conexión como los dones de la imperfección. Cuando estamos dispuestos a ser imperfectos y reales, recibimos estos dones una y otra vez. Y para terminar, un rápido epílogo de la historia. Una semana después del combate de lucha libre charla en la escuela, descubrí que los profesores estaban sufriendo un grave problema. Los padres se pasaban el día metidos en las aulas, interfiriendo con las enseñanzas y la dirección de las clases. Sin decírmelo, la directora y el presidente de la Asociación de Padres y Profesores habían comunicado a los padres que tenían que asistir sin falta a mi conferencia, asegurando que yo iba a explicarles por qué tenían que dejar de estar todo el día encima de los profesores. En otras palabras, me habían otorgado el papel de mercenaria en una guerra contra padres entrometidos. Era imposible que algo bueno saliera de ello. No defiendo la actitud de estar constantemente encima de los profesores, pero tampoco soy una asesina a sueldo de los padres. Lo paradójico del caso es que yo no tenía ni idea de que existiera ese problema, así que ni siquiera mencioné el tema en la conferencia. Con esta historia en mente vamos a examinar más de cerca cada uno de los conceptos que conforman la vida de todo corazón y de qué manera actúan en conjunto. Coraje. El coraje es algo muy importante en mi vida. Me da la sensación de que siempre estoy pidiendo tener un poco, agradecida por haber encontrado ese poco, apreciándolo en otras personas o estudiándolo. Y no creo que sea la única. Todo el mundo quiere ser valiente. Tras entrevistar a muchas personas acerca de las verdades de su vida, es decir, acerca de sus fortalezas y sus luchas, me di cuenta de que el coraje es una de las cualidades más importantes que tienen en común las personas que viven de todo corazón. Pero no me estoy refiriendo a cualquier tipo de coraje. Descubrí que para vivir de todo corazón se necesita un coraje ordinario. ¿Me explico? La raíz del término coraje es cor, corazón en latín. En una de sus formas más antiguas, la palabra coraje tenía un significado muy distinto del que tiene actualmente. En origen significaba decir lo que pensamos expresando todo lo que siente el corazón. Con el tiempo, esta definición ha ido cambiando y en la actualidad está más relacionada con la heroicidad. La heroicidad es importante y es evidente que los héroes son necesarios, pero creo que hemos perdido la idea de que hablar con honestidad y abiertamente sobre lo que somos, sobre lo que sentimos y sobre nuestras experiencias, buenas y malas, es lo que constituye la auténtica definición de coraje. La heroicidad implica a menudo poner nuestra vida en juego,
El coraje ordinario, sin embargo, significa poner nuestra vulnerabilidad en juego, algo que en el mundo actual resulta muy poco frecuente. Si prestamos atención, podemos ser testigos de muestras de coraje todos los días. Las vemos cuando las personas piden ayuda, como yo hice con Ashley. Las veo en mi clase cuando una alumna levanta la mano y dice: estoy totalmente perdida, no tengo ni idea de lo que está hablando. ¿Sabes lo valiente que hay que ser para decir no lo entiendo? Cuando estás totalmente seguro de que todos los que te rodean lo han comprendido. Por supuesto, en mis más de 12 años como profesora he aprendido que cuando una persona es capaz de reunir el coraje necesario para decir me he perdido, hay algunas otras 10 que están en su misma situación. Puede que no estén dispuestas a correr el riesgo de admitirlo en voz alta, pero sin duda se van a beneficiar del coraje de su compañera. Vi coraje en mi hija Ellen cuando me llamó avanzada la noche desde la casa de una amiga donde se había quedado a dormir para decirme: mamá, ¿puedes venir a recogerme? Cuando fue a buscarla, se metió en el coche y dijo: lo siento, no fui lo bastante valiente, os echaba de menos, me costó mucho llamar, todo el mundo estaba durmiendo y tuve que ir al cuarto de la mamá de Libby y despertarla. Metí el coche en el camino de entrada al garaje, me bajé y me dirigí hacia el asiento de atrás donde iba Ellen. La desplacé hacia el otro lado y me senté junto a ella. Entonces le dije: Helen, creo que pedir lo que necesitas es una de las cosas más valientes que puedes hacer. A mí me tocó sufrir un par de fiestas de pijamas en las que no tuve más remedio que quedarme a dormir en otra casa, y lo pasé fatal porque me dio demasiado miedo decir que quería irme a la mía. Estoy orgullosa de ti. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Ellen dijo: he estado pensando en lo que me dijiste. Puedo volver a ser valiente y pedir otra cosa. Yo sonreí. Tenemos otra fiesta el fin de semana que viene. ¿Estarías dispuesta a venir a buscarme a la hora de irnos a la cama? Todavía no estoy preparada para dormir en otra casa. Eso es coraje, el tipo de coraje que a todos nos vendría bien practicar un poco más. También veo coraje en mí misma, cuando estoy dispuesta a correr el riesgo de ser vulnerable y de decepcionarme. Durante muchos años, si de verdad quería que algo sucediera, una invitación a hablar en una conferencia especial, un ascenso, una entrevista en la radio, aparentaba que no me importaba demasiado. Si un amigo o un colega me preguntan: ¿estás ilusionada con esa entrevista en la televisión?, yo me encogía de hombros y respondía: ¿qué quieres que te diga? No es para tanto. Cuando lo cierto era que en realidad estaba rezando para que me llamaran. Hasta hace algunos años no sabía que restarle importancia a algo que nos ilusiona nos evita que sintamos dolor cuando no lo conseguimos. Lo que sí hace No evita que sintamos dolor cuando lo conseguimos, cuando no lo conseguimos. Lo que sí hace, sin embargo, es minimizar la alegría en caso de que se haga realidad. También provoca mucho aislamiento. Cuando has restado importancia a algo, no es probable que tus amigos te llamen para decirte: siento que no te saliera, sé lo ilusionada que estabas. Ahora, cuando alguien me pregunta sobre algo que me hace mucha ilusión, es más probable que ponga en práctica el coraje y diga: estoy muy ilusionada con esa posibilidad. Intento ser realista, pero de verdad espero que salga. Y cuando no sale, resulta muy consolador poder llamar a un amigo comprensivo y decirle: ¿recuerdas aquello que te conté? Al final no va a salir, estoy hecha polvo. Hace poco vi otro ejemplo de coraje ordinario en la escuela de preescolar de mi hijo, Charlie. Los padres estábamos invitados a asistir a una actuación musical de los niños. Ya te imaginas la escena: 25 críos cantando ante una audiencia compuesta por más de 50 personas, padres, abuelos y hermanos, armados con 39 cámaras de video. Los padres enarbolaban las cámaras en el aire y tomaban imágenes al buen tuntún mientras pugnaban por asegurarse de que sus hijos se enteraban de que estaban allí y habían llegado puntuales. Para aumentar más aún el revuelo, una niña de 3 años nueva en la clase se pasó la función entera llorando porque no veía a su madre desde el improvisado escenario.
A la madre la habían pillado un atasco de tráfico y no había podido llegar a tiempo para la actuación. Cuando por fin llegó, yo estaba arrodillada junto a la puerta despidiéndome de Charlie. Desde mi posición observé a la madre de la niña irrumpir en la clase y recorrer la habitación con la mirada buscando a su hija. Justo cuando estaba a punto de ponerme en pie para señalarle el lugar al fondo de la clase donde una profesora tenía cogida en brazos a su hija, otra madre pasó a nuestro lado, miró cara a cara a la estresada mujer, sacudió la cabeza y suspiró elevando los ojos al cielo. Yo me levanté, respiré hondo e intenté razonar con la parte de mí que se moría de ganas de perseguir a la mamá perfecta para darle una patada en su maravillosamente puntual trasero. Justo en ese momento otras dos madres se acercaron a la primera a la que le habían saltado las lágrimas y le sonrieron. Una de ellas le apoyó la mano en su hombro y le dijo: «A todas nos ha pasado. Yo me perdí la actuación interior y no es que llegara tarde, es que se me olvidó por completo». Observé cómo el rostro de la mamá se suavizaba mientras se enjugaba una lágrima. La segunda la miró y dijo: «Mi hijo fue el único que no llevó pijama el día del pijama. Todavía me dice que fue el peor día de su vida. Ya verás cómo todo se arregla. A todos nos pasan estas cosas». Cuando la mamá de la niña consiguió por fin llegar al fondo de la clase donde la maestra seguía consolando a su hijo, parecía estar más tranquila. Y seguro que eso le vino bien cuando la niña se lanzó hacia ella desde una distancia de casi 2 metros. Las mamás que se pararon y compartieron con ella sus historias de imperfección y vulnerabilidad estaban poniendo en práctica el coraje. Se tomaron la molestia de detenerse para decirle: «Esta es mi historia, no estás sola». No tenían por qué pararse y contar lo que les había sucedido a ellas. Podían fácilmente haberse unido a la procesión de padres perfectos y haber pasado por su lado como si tal cosa. Como bien ilustran estas historias, el coraje se propaga como por ondas. Cada vez que decidimos practicarlo, hacemos que todos los que nos rodean sean un poco mejores y el mundo un poco más valiente. Y desde luego a nuestro mundo no le vendría nada mal ser un lugar un poco más amable y valiente. Compasión. Durante la preparación de mi libro sobre la vergüenza, leí todo lo que encontré sobre la compasión, y fue así como descubrí un poderoso nexo entre las historias que yo había escuchado en las entrevistas y la obra de la monja budista americana Pema Chodron. En su libro Los lugares que te asustan explica: cuando ponemos en práctica la compasión, puede que sintamos miedo de nuestro dolor. La práctica de la compasión asusta, implica que aprendamos a relajarnos y que nos demos permiso para avanzar con suavidad hacia aquello que nos produce temor. Lo que me encanta de la definición de Chodron es su honestidad acerca de lo vulnerables que nos sentimos cuando ponemos en práctica la compasión. Si analizamos más de cerca el origen de la palabra compasión, tal y como hicimos con coraje, veremos por qué no suele ser lo primero que hacemos cuando nos encontramos ante el sufrimiento. El término compasión deriva de las palabras latinas pati y cum, que significa sufrir con. En mi opinión, la compasión no es la respuesta que nos sale por defecto. Estoy convencida de que nuestra primera respuesta ante el dolor, ya sea propio o de otra persona, es autoprotegernos. Nos protegemos buscando a alguien o algo a quien echar la culpa. Y a veces reaccionamos juzgando o intentando arreglar inmediatamente la situación. Chodron aborda nuestra tendencia a autoprotegernos enseñando que debemos ser honestos y clementes con el momento y la forma en que nos cerramos. Cuando cultivamos la compasión, recurrimos a la totalidad de nuestra experiencia, recurrimos al sufrimiento y a la empatía que conocemos, pero también a la crueldad y al terror. Así debe ser. La compasión no es una relación entre sanador y herido, es una relación entre iguales.
Solo cuando conocemos bien nuestra oscuridad podemos estar presentes en la oscuridad de los demás. La compasión se hace real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. En mi historia, Ashley estaba dispuesta a permanecer en mi oscuridad conmigo. No estaba allí para ayudarme ni para hacer que se me pasara. Solo estaba conmigo como una igual, cogiéndome de la mano mientras yo odiaba mis sentimientos. Límites y compasión. Una de las mayores y menos tratadas barreras que se interponen en la práctica de la compasión es el miedo a establecer límites y animar a las personas a asumir su responsabilidad. Sé que suena raro, pero creo que haber llegado a comprender la conexión que existe entre los límites, la responsabilidad, la aceptación y la compasión me ha convertido en una persona más bondadosa. Antes del colapso yo era más dulce, pero solo por fuera. Mi interior era criticón, resentido y enfadado. En la actualidad creo que soy más genuinamente compasiva, menos criticona y resentida, y mucho más seria en cuanto a los límites. No tengo idea de cómo se percibe esta combinación desde fuera, pero desde dentro resulta de lo más poderosa. Antes de mi investigación sabía mucho de cada uno de estos conceptos, pero no comprendía bien cómo encajaban entre sí. Durante las entrevistas aluciné al darme cuenta de que muchas de las personas que practicaban la compasión y que estaban verdaderamente comprometidas con ella eran también las más conscientes de los límites. Las personas compasivas son personas con límites. Me quedé anonadada. He aquí lo que aprendí. La esencia de la compasión es en realidad la aceptación. Cuanto mejor nos aceptamos a nosotros mismos y a los demás, más compasivos nos volvemos. Pero resulta difícil aceptar a las personas cuando nos están haciendo daño, cuando se están aprovechando de nosotros o cuando nos están pisoteando. Por eso, otra de las cosas que me ha enseñado esta investigación es que si realmente queremos practicar la compasión, tenemos que empezar por establecer límites y responsabilizar a las personas por su conducta. Vivimos en una sociedad que fomenta la culpabilización. Queremos saber quién tiene la culpa y cómo va a pagarlo. En nuestras esferas personales, sociales y políticas chillamos mucho y acusamos con el dedo, pero rara vez exigimos responsabilidades. ¿Cómo vamos a hacerlo? Estamos tan cansados de despotricar que no tenemos energía para dilucidar unas consecuencias significativas y ponerlas en práctica. Desde lo que sucede en Washington, D.C. y Wall Street hasta lo que pasa en nuestras propias escuelas y casas. Todo ello me demuestra que esta mentalidad de furia y culpabilización que nos deja demasiado exhaustos y ocupados como para hacer lo que hay que hacer. Esta es la razón de que mostremos tanto enfado moralizante y tan poca compasión. ¿No sería mejor que fuéramos más bondadosos pero más firmes? ¿En qué cambiarían nuestras vidas si hubiera menos enfado y más responsabilidad? ¿Cómo sería nuestro trabajo y nuestra vida hogareña si culpáramos menos pero respetáramos más los límites? Hace poco me llamaron a hablar ante un grupo de directivos de una empresa que estaba intentando gestionar una difícil reorganización en la compañía. Uno de los directores del proyecto me dijo que, después de escucharme hablar sobre los peligros de utilizar la vergüenza como herramienta de gestión, se había quedado preocupado porque si avergonzaba a los miembros de su equipo, porque no sabía si avergonzaba a los miembros de su equipo, y confesó que cuando se sentía realmente frustrado, señalaba a las personas concretas y criticaba su trabajo en las reuniones de equipo. Me explicó:
Me siento muy frustrado, tengo 2 empleados que no escuchan, explico cada detalle del proyecto, me aseguro de que lo entiendan y aún así siguen haciéndolo a su manera, no puedo evitarlo. Me siento tan arrinconado y furioso que los denigro delante de sus colegas. Cuando le pregunté de qué modo exigía responsabilidades a esos 2 empleados por no seguir el protocolo del proyecto, me respondió: ¿qué quiere decir con exigir responsabilidades? Entonces le expliqué, después de comprobar con ellos que entienden sus expectativas y los objetivos que se han establecido, ¿cómo les explica las consecuencias de no seguir el plan o no cumplir los objetivos? Su respuesta fue: no hablo de las consecuencias, ellos ya saben que deben seguir el protocolo. Yo le di un ejemplo. Muy bien, ¿qué sucedería si les dijera que la próxima vez que incumplan el protocolo elaborará un informe o cursará una amonestación y que si continúan con la misma actitud van a perder el empleo? Él sacudió la cabeza y contestó: no, eso es demasiado grave, tendría que implicar a recursos humanos, sería un lío tremendo. Establecer límites y exigir responsabilidades supone mucho más trabajo que avergonzar y culpabilizar, pero también es mucho más efectivo. Avergonzar y culpar sin responsabilizar es una práctica que provoca resultados muy negativos en parejas, familias, organizaciones y comunidades. En primer lugar, cuando avergonzamos y culpamos, no hacemos más que desviar la atención desde la conducta original que se está cuestionando hasta nuestra propia conducta. Para cuando el jefe ha terminado de avergonzar y humillar a sus empleados delante de sus colegas, la única conducta cuestionada es la suya. Además, si después no aplicamos las sanciones debidas, la gente aprende a restar importancia a nuestras peticiones, aunque suenen como amenazas o ultimátums. Si pedimos a nuestros hijos que no dejen la ropa tirada por el suelo, y ellos saben que la única consecuencia de no obedecer son unos minutos de gritos, tienen motivos para creer que en realidad no nos importa demasiado. Nos resulta difícil comprender que podemos ser compasivos y tolerantes y al mismo tiempo exigir responsabilidades a la gente por su conducta. Podemos, y de hecho es la mejor manera de actuar, podemos echar en cara a una persona su comportamiento o despedir a alguien o suspender a un alumno o castigar a un niño sin vejarlos ni denigrarlos. La clave consiste en independizar a la persona de su conducta, abordar lo que hace, no lo que es. Hablaré más de esto en el próximo capítulo. También es importante aceptar la incomodidad que produce estar a caballo entre la compasión y los límites. Debemos evitar convencernos de que odiamos a alguien o de que esta persona merece sentirse mal, para así sentirnos mejor nosotros a la hora de exigirle responsabilidades. Ahí es donde nos metemos en líos, cuando nos convencemos de que nos disgusta una persona con el único fin de sentirnos más cómodos a la hora de exigirle responsabilidades. Estamos preparándonos para el juego de la vergüenza y la culpa. Si no establecemos límites ni exigimos responsabilidades, nos sentimos utilizados y maltratados. Por eso a veces atacamos lo que los demás son, lo cual hiere mucho más que abordar su conducta o algunas decisiones. Por nuestro propio interés tenemos que comprender que, por el bien de nuestras relaciones y nuestro bienestar, resulta peligroso que nos enfanguemos en la vergüenza o la culpa o mostremos un enfado vano. También es imposible practicar la compasión desde una postura de resentimiento. Si vamos a practicar la tolerancia y la compasión, necesitamos límites y responsabilidad. Conexión. Yo defino la conexión como la energía que fluye entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas, cuando pueden dar y recibir sin juicios y cuando a partir de la relación ganan sustento y fortaleza. Repito, yo defino la conexión como la energía que fluye entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas,
cuando pueden dar y recibir sin juicios y cuando a partir de la relación ganan sustento y fortaleza. Ashley y yo nos hemos sentido profundamente conectadas después de nuestra experiencia. Yo sé que en aquel momento fui vista, escuchada y valorada. Aunque tenía miedo, fui capaz de tender la mano en busca de apoyo y ayuda. Y como resultado, ambas nos sentimos fortalecidas y satisfechas. De hecho, un par de semanas después, Ashley me comentó: "No sabes lo contenta que estoy de que me llamaras aquel día. Me ayudó muchísimo saber que no soy la única que hace cosas así. Y también me encanta saber que puedo ayudarte y que confías en mí". La conexión genera conexión. De hecho, estamos diseñados para ella. Esta es nuestra biología. Desde que nacemos necesitamos conexión para poder prosperar emocional, física, espiritual e intelectualmente. Hace una década, la idea de que estamos diseñados para la conexión podría haber sido percibida como sensiblera o muy nueva era. Hoy en día sabemos que la necesidad de conexión es algo más que un sentimiento o un pálpito. Es ciencia pura y dura, neurociencia para ser exactos. En su libro Inteligencia Social, la nueva ciencia de las relaciones humanas, Daniel Goleman investiga los últimos descubrimientos en biología y neurociencia que confirman que estamos diseñados para la conexión y que nuestras relaciones conforman nuestra biología, además de nuestras experiencias. Goleman escribe: "Incluso nuestros encuentros más rutinarios actúan como reguladores del cerebro y alimentan nuestras emociones, algunas deseables y otras no. Cuanto más fuerte sea nuestra conexión emocional con otra persona, mayor será la fuerza mutua". Es asombroso, aunque quizá no demasiado sorprendente, que la conexión que experimentamos en nuestras relaciones afecte a la forma en que nuestro cerebro se desarrolla y actúa. Nuestra necesidad innata de conexión hace que las consecuencias de la desconexión sean mucho más reales y peligrosas, porque a veces solo creemos que estamos conectados. La tecnología, por ejemplo, se ha convertido en una especie de impostor de la conexión y nos hace creer que estamos conectados cuando en realidad no es así, al menos no en la forma en que necesitamos estarlo. En este mundo nuestro, fanático de la tecnología, hemos confundido ser comunicativos con sentirnos conectados. Solo porque estemos enchufados no significa que nos sintamos vistos y escuchados. De hecho, la hipercomunicación puede significar que pasemos más tiempo en Facebook que viéndonos cara a cara con las personas que nos importan. Montones de veces he entrado en un restaurante y he visto a unos padres hablando por el móvil mientras sus hijos estaban ocupados mandando mensajes o jugando un videojuego. Para eso, ¿de qué les sirve sentarse juntos? Cuando pensamos en la definición de conexión y en lo fácil que resulta confundir tecnología con conectarse, también tenemos que considerar la posibilidad de desechar el mito de la autosuficiencia. Una de las mayores barreras a la conexión es la importancia cultural que concedemos a ir por nuestra cuenta. De algún modo hemos llegado a equiparar el éxito con no necesitar a nadie. Muchos estamos dispuestos a echar una mano, pero somos reacios a pedir ayuda cuando la necesitamos. Es como si hubiéramos dividido el mundo entre aquellos que ofrecen ayuda y aquellos que necesitan ayuda, pero en realidad todos somos ambas cosas. De los hombres y mujeres que practican la vida de todo corazón he aprendido mucho sobre dar y recibir, pero nada tan importante como esto. Mientras no seamos capaces de recibir con el corazón abierto, tampoco estaremos dando realmente con el corazón abierto. Y si para nosotros el hecho de recibir ayuda conlleva un juicio consciente o inconsciente, también lo conllevará el hecho de ofrecerla. Durante años he valorado el hecho de ser yo la que ayudaba en mi familia, echaba una mano en momentos de crisis, prestaba dinero y daba consejos. Nunca me importó auxiliar a los demás, pero jamás habría llamado a mis hermanos para pedirles socorro y menos aún apoyo durante una crisis de vergüenza. En aquella época
yo habría negado vehemente que mi generosa entrega conllevase algún juicio. Ahora, sin embargo, me doy cuenta de que basaba mi autoestima en el hecho de no necesitar ayuda jamás y estar siempre ofreciéndola. Durante el colapso necesité ayuda. Me hacía falta apoyo, que me cogieran de la mano y me aconsejaran. Gracias Dios, el hecho de volverme hacia mis hermanos pequeños cambió por completo la dinámica de nuestra familia. Me permití derrumbarme y ser imperfecta, y ellos pudieron compartir su fortaleza y su increíble sabiduría conmigo. Si la conexión es la energía que fluye entre las personas, tenemos que recordar que debe fluir en ambos sentidos. El viaje hacia la vida y de todo corazón no es un camino fácil, sino un sendero de conciencia y decisiones. Y para ser sincera, va un poco a contracorriente, estar dispuestos a contar nuestras historias, sentir el dolor de otros y permanecer genuinamente conectados en este mundo desconectado. No es algo que podamos hacer a medias. Poner en práctica el coraje, la compasión y la conexión es mirar a la vida y a las personas que nos rodean y decir, estoy metida en esto toda yo. No estoy segura de cuándo apareció